Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy sí ha llegado el gran día. Hoy es una de esas películas mucho más que sarnosas porque es una absoluta obra maestra. Si sois tan locos como yo, habéis oído esa sintonía al principio y si os pasa lo que a mí, porque a mí esa música me resuena desde que tengo uso de razón, iba a decir, no sé si tengo uso de razón todavía, desde que vi esta película se me quedó esta música maravillosa de Richard Hageman, que ganó un Oscar, que no era la música que cabía esperar del músico que cabía esperar en una película del director, que es efectivamente John Ford, y esta película es, ¡oh cielos!, La Diligencia. Un western del año 39, llevaba 13 años John Ford sin hacer westerns y de repente se saca de la manga este pedazo western, La Diligencia, Stagecoach, que es una adaptación de un relato que se llama Diligencia para Lordsburg, que era a su vez una adaptación de un relato de Guy de Maupassant. Y diréis, ¿Guy de Maupassant? ¿Quién es este tío? ¿Que suena francés? Pues sí, suena francés porque es francés, es uno de los más grandes escritores de la historia y uno de los más grandes escritores del siglo XIX, francés, claro que sí, uno de los mejores cuentistas, pero además tenía alguna excelente novela como Bel-Ami, que es un retrato de ese mundo de crápulas que merodea al periodismo más servil. Servía entonces y sirve ahora, ¿verdad? No quiero pensar en ningún nombre, pero algunos se parecen mucho a ese Bel-Ami que vendía su alma al diablo con tal de ascender socialmente a cuenta de ser un mal periodista. Ya lo decía Kapuscinski, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Bueno, si no fuese por Guy de Maupassant, no tendríamos películas tan maravillosas como La Diligencia, ya lo he dicho, como El placer de Max Ophuls, o como Un día de campo de Jean Renoir. Así que Guy de Maupassant forever. Bueno, La Diligencia, año 39. John Ford llevaba, ya he dicho, 13 años sin hacer un western como tal. Y este es el primer western de eso que llamamos el clasicismo. Hay una línea muy fina, pero muy nítida, que une La Diligencia con El hombre que mató a Liberty Balance, que pasa por ser la película con la que John Ford dio por finalizado el periodo clásico del western, pero mucha gente se olvida que eso ya lo había hecho unos pocos años atrás con Centauros del Desierto, The Searchers, ¿verdad? Con ese héroe que no tiene nada de noble ni de bondadoso, que es un western muy retorcido. Lo que pasa que en El hombre que mató a Liberty Balance se decía aquella frase de Print the Legend, this is the western, o sea, este es el oeste, señor, y en el oeste, cuando la leyenda se convierte en realidad, se imprime siempre la leyenda, que es algo que ya había dicho John Ford de otra forma, a través de otros labios, en Ford Apache. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos con La Diligencia, que es una película modélica. Dicen que porque hay varias teorías, dicen que Orson Welles decía que la había visto 19 veces, 25 veces. ¿Cuántas veces la vio para hacer Ciudadano Kane? Bueno, unas cuantas, da igual cuántas, sea igual si fuesen 19, si fuesen 25, como si no fue ninguna. El caso es que él dijo que había visto La Diligencia para saber cómo se hacía cine. Y es que La Diligencia está todo, porque es una película canónica. These hills here full of Apaches. They burnt every ranch building in sight. He had a brush with them last night. Says they're being stirred up by Geronimo. Geronimo? How do we know he isn't lying? He's a Cheyenne. They hate Apaches worse than we do. Clear the wires to Lordsburg. That's Lordsburg now, sir. They seem to have something very urgent to tell you, sir. Well, what's wrong? The line went dead, sir. What do you got there? Only the first word, sir. Geronimo. Yo creo que La Diligencia es un western en apariencia, porque muchos westerns, especialmente los buenos, son westerns en apariencia para contar muchas más cosas, ya sabéis. Y si no lo sabéis, os lo digo yo ahora, que Ángel Fernández Santos decía en su libro estupendo Más allá del oeste, que el western era el último refugio de la tragedia griega. ¿Y qué son las tragedias griegas? Pues esas historias milenarias que servían hace 3000 años y sirven hoy porque la condición humana no ha cambiado tanto, por más que usemos móviles y nos creamos mal listos porque damos a un botón y sale la luz, o abrimos un grifo y sale el agua caliente. Bueno, la humanidad es la misma que hace 3000 años, y si no, que se lo digan a Aristófanes, a Sófocles, a Esquilo, a John Ford, a Shakespeare y demás. Bueno, La Diligencia, ya he dicho, es en realidad un western, que en realidad es un MacGuffin, porque lo que está hablando es de un retrato de personajes. Passenger out for Toronto.
You better get out and stretch your leg. I mean your limbs, ma'am. We're going to change horses here. Is there a place here where I can have a cup of tea? Well, yes, ma'am. You can get a cup of coffee at the hotel across the street there. Thank you, driver. You look a little... I'll be all right, thank you. Yes, ma'am. Pasan cosas, pero no es lo más importante. Lo que pasa ya es bastante, ¿eh? Lo que pasa básicamente es que una diligencia, es una serie de personajes con la amenaza de los indios, unos cuantos personajes a los que John Ford nos presenta de forma ejemplar, en la que para mí es la mejor presentación de personajes de la historia del cine, que se demora su tiempo, y poco a poco vamos sabiendo quiénes son estos personajes, ¿no? Está la prostituta. Doc, can they make me leave town when I don't want to go? Do I have to Now, go? Dallas, don't you go making no fuss. Interpretada maravillosamente por Claire Trevor. Ojo, porque John Ford siempre tomaba partido por los más desfavorecidos y, desde luego, toma partido desde el primer momento por esta mujer. También toma partido por ese Doc, que es alcohólico, que es Thomas Mitchell, que, por cierto, ganó un Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo. Do I have to go, Doc, just because they say so? Now, Dallas, I've got my orders. Don't blame these ladies. It ain't them. It is them! Doc, haven't I any right to live? What have I done? We're the victims of a foul disease called social prejudice, my child. These dear ladies of the Law and Order League are scouring out the dregs of the town. Come on. They're proud, glorified dreg like me. En las películas de John Ford y en general en las grandes películas, los borrachos siempre dicen aquellas cosas que nadie se atreve a decir y son siempre muy lúcidos. I'm not only a philosopher, sir. I'm a fatalist. Somewhere, sometime, there may be the right bullet or the wrong bottle waiting for Josiah Bull. Bueno, en esa diligencia, además de subirse una señorita embarazada, un jugador que es John Carradine, padre de los Carradine, que sería aquel loco de las uvas de la ira poco después, a las órdenes igualmente de John Ford, se sube un banquero muy respetable, eso sí, pero ojo, porque John Ford en una película del año 39 nos decía ya algunas de esas cosas que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que el mundo esté como esté, con esta gente diciendo lo que dice y haciendo lo que hace, verdad? Bueno, pues John Ford ya nos enseñaba, en fin, esa doble moral que emplean algunos para darnos lecciones y hacer lo que les da la gana. Haz lo que digo, no lo que hago, o al revés. Bueno, vosotros me entendéis. Why, they're even talking now about having bank examiners. As if we bankers don't know how to run our own banks. Why, Boone, I actually had a letter from a Popinjay official saying they were going to inspect my books. I have a slogan that should be blazoned on every newspaper in the country. America for Americans. The government must not interfere with business. Reduce taxes. Our national debt is something shocking. Over $1 billion a year. What this country needs is a businessman for president. What this country needs is more trouble. Bueno, en ese periplo, de esa diligencia, cuando sale de ese pueblo, es detenida en un momento dado por Ringo Kid. Ringo Kid se ha escapado de la cárcel, Ringo Kid es John Wayne, es su primer gran papel de la historia del cine, desde entonces ya nada sería igual, y Ringo Kid lo que quiere es vengarse de aquellos hermanos, los Plummer, que han matado a su padre y a su hermano. Hold it! Oh, steady, ho, ho. Hey, look, it's Ringo. Yeah. Hello, kid. Hello, Curly. Bueno, Curly, que es el sheriff, habéis visto que lleva aquí una estrella de sheriff, ¿verdad? Bueno, pues Curly, que es el sheriff, y va con ese maravilloso actor que es Andy Devine, a quien vimos en varias películas de John Ford, pues le coge las armas, porque no lo tiene todo consigo, ¿no? Pensando que ahí va a haber jaleo. Well, it looks like you've got another passenger. Yeah. I'll take the Winchester. You may need me in this Winchester, Curly. Saw a ranch house burning last night. You don't understand, kid. You're under arrest. Bueno, pues por allí pasa el séptimo de caballería también, o el sexto, o el octavo, me da igual, digo el séptimo porque mola, y hacen su periplo. Llegan a un sitio, allí está el mismísimo Francis Ford, que es el hermano de John Ford, que es quien fue responsable de que John Ford acabase en Hollywood, porque él había trabajado en Hollywood antes que él. Así que gracias a este personaje que siempre hacía de borrachín, John Ford hizo las películas que hizo y nos regaló lo que nos regaló. Isn't my old friend Sergeant Billy Pickett? Well, how are you, Billy? Fine, Doc. I'm mighty glad to see you. Great heavens, the Betsy didn't figure on no stagecoach coming through with them Apaches raising cake. Bueno, a
aparte del estudio de personajes, lo que es La Diligencia es un maravilloso tratado de cine. ¿Por qué? Porque no se puede planificar mejor en un espacio tan cerrado como es La Diligencia, rodeado de espacios abiertos, que son pues ese desierto que van a cruzar. Se rodó en Monument Valley, dio trabajo a muchos indios de la zona que, ya sabéis que hicieron a John Ford hijo adoptivo, le llamaron Netane Nez, que era el gran hombre, el blanco alto, creo recordar, o algo así, y estuvieron siempre eternamente agradecidos a aquel que les daba trabajo con sus películas. En un momento dado, claro, pasa lo que pasa, que es que los indios atacan a La Diligencia, y entonces pasa eso que es, ya digo, de nuevo una lección de cine, porque si habéis estudiado cine, si habéis estudiado el tema del raccord, si habéis estudiado lo que es el eje y la regla del salto de eje, pues John Ford se lo pasa por donde le sale de las narices para contarnos de una forma ejemplar, saltándose todas esas reglas, lo que tiene que suceder, que es el ataque de los indios a esa diligencia que atraviesa ese desierto. Bueno, dicho así, ya sé que parece muy fácil, pero es que los grandes cineastas tienen esa habilidad. Los grandes cineastas, grandes autores de literatura, grandes músicos, grandes, en fin, grandes artistas. Parece que lo que es difícil sale fácil, pero es que no es así. Ellos son capaces de hacer que lo difícil parezca fácil, pero no nos engañemos. A ver quién hace una película como La Diligencia o como tantas otras maravillosas que parece que no han costado hacerlas. En este periplo pasan muchas cosas, hay grandes conversaciones, una gran fotografía. Ringo, Keith, John Wayne y Pearl pues hacen de las suyas porque son dos parias de la Tierra y John Ford fija su cámara en ellos. Hay un sueño, claro, porque en todas las películas de John Ford pues, bueno, hay una ventana de redención, ¿no? Look, Miss Dallas, you got no folks. Neither have I, and well, maybe I'm taking a lot for granted, but I watched you with that baby, that other woman's baby. You look, well, I still got a ranch across the border. And it's a nice place, a real nice place. Trees, grass, water. There's a cabin half built. A man could live there. And a woman. There you go. But you don't know me. You don't know who I am. I know all I want to know. Entre esos personajes que van a La Diligencia está ese maravilloso actor que es Donald Meek, que es aquí Samuel Peacock, el representante de licores, que topa con ese absolutamente delirante, el doctor. Here's a man going on the stagecoach with you. He's an Easterner from Kansas City, Missouri. Kansas City, Kansas, brother. Your health, Reverend. I'm not a clergyman. My name is Peacock. He's a whiskey drummer. What? Well, how are you, Mr. Haycock? Peacock. Don't tell me, sir. I know, a familiar name and another name. Y que le quiere hacer tientas de ese género que lleva, no sabemos a dónde, porque esto es otro de los grandes misterios de la película. ¿Qué hace este hombre llevando licor por los confines del oeste para vender? Es muy raro, sino además tan abocado como es. Bueno. A Donald Meek le vimos en muchas maravillosas películas, siempre interpretando a esos personajes que eran apropiados para su perfil. Por ejemplo, en Vive como quiera, You Can Take It With You, de Frank Capra, era aquel Mr. Poppins que hacía cosas, porque hacía muñequitos con cuerda y esa era la vida que él quería llevar en aquella casa de locos de los Vanderhoff, ¿verdad? Bueno, además, como en toda película de John Ford que se precie y en todo cine clásico que se precie desde Griffith, está la salvación en el último minuto, que esto lo inventó Griffith, y llega la caballería y salva a esa diligencia de ese ataque despiadado de los indios. Por cierto, que uno de esos indios era Yakima Canut, uno de los más grandes especialistas de la historia del cine.
A esta escena de la diligencia homenajeaba claramente Steven Spielberg En busca del arca perdida, si recordáis, con aquel Harrison Ford pasando de una forma que evocaba precisamente a Jackie McCann haciendo esas cabriolas entre los caballos. Bueno, la diligencia llega finalmente a Lordsburg y Curly hace como que mira para otro lado para que Ringo Kid dirima sus asuntos con los hermanos Plummer. Y vaya se los dirime. ¿De verdad hay spoiler en una película de hace 80 años en la que lo importante no es lo que pasa, sino cómo se cuenta lo que pasa? Pues ahí está la cosa. La diligencia Forever, una de esas películas que son todo un tratado de cine, una lección permanente de cómo rodar, de cómo presentar personajes, de cómo dirigir actores. La diligencia, John Ford, por siempre.